Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto recibirlos a todos ustedes ya allá con nuestro webinar correspondiente al tercer hábito de los 7 hábitos de Stephen Covey. Así que hoy tenemos una gran sesión y bueno, me da mucho gusto recibirlos a todos ustedes. Gracias a toda la comunidad que nos está viendo desde Estados Unidos hasta Tierra de Fuego, Argentina. Muchísimas gracias, mis amigos en mi fanpage, mis amigos en mi canal de YouTube. A toda la comunidad de Yevac Academy también, bienvenidos. Y bueno, pues, ¿qué les parece que vamos ya allá preparándonos para arrancar? Déjame ver si tenemos a alguien ya listos para saludar, ¿todavía no? Bueno, ya algunas personas ya están dando cita, pero bueno, ¿qué les parece que vamos comenzando? ¿Bien? Bueno, la verdad es que este webinar de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que tenía yo tantas ganas ya de hacerlo desde hace algún tiempo, bueno, creo que es una de las filosofías que más han impactado mi vida y más creo que han calado profundamente en todo lo que es la filosofía organizacional. Por eso a Stephen Covey se le llama el Sócrates americano, una persona que prácticamente cambió la manera de ver negocios y de hacer empresa desde hace muchos años a la fecha. Así que bueno, la semana pasada ya vimos los primeros 2 hábitos, el hábito primero que es ser proactivo, el segundo hábito que es empieza con un fin en mente y hoy arrancaremos con el tercer hábito, primero lo primero. Bien, entonces bueno, pues ¿qué les parece entonces que arrancamos con nuestro programa primero lo primero, el hábito número 3 y arrancamos con una frase de Johann Wolfgang von Goethe, el gran dramaturgo y novelista alemán, que alguna vez decía: lo que importa más no debe estar a merced de lo que importa menos. Y esa es una gran paradoja que vamos a abordar con este tercer hábito. Es muy importante que nos demos cuenta que aquellas cosas relevantes de nuestra vida, aquellas cosas que marcarían una diferencia importante en nuestros resultados, muchas veces las subordinamos porque estamos demasiado ocupados haciendo cosas prácticamente sin importancia. Suena paradójico, pero es algo que nos sucede a los seres humanos. Creo yo que donde descansa realmente la efectividad, bueno, y no es que lo crea yo, es que así es, donde descansa efectivamente ese aspecto tan importante del desempeño es precisamente en tomar conciencia de aquellas cosas a las cuales dedicamos nuestro tiempo y nuestra energía. Si aquellas cosas a las cuales dedicamos ese tiempo y esa energía no son las más relevantes o las más importantes, pues prácticamente estaremos desperdiciando nuestro tiempo, que es muy valioso. Así que para comenzar vamos a hacerlo con una pregunta que nos plantea el gran doctor Stephen Covey. Y esa pregunta dice así, bueno, son 2 preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué no estoy haciendo el día de hoy que si lo hiciera significaría una tremenda diferencia positiva en mi vida personal? A ver, si tienes dónde escribir o si ya tienes el material y lo estás viendo en pantalla, bueno, anota esta pregunta, pero más importante, anota la respuesta. ¿Qué no estoy haciendo hoy que si lo hiciera significaría una tremenda diferencia positiva en mi vida personal? Y mientras piensas en eso que no estás haciendo y deberías estar haciendo, piensa en la segunda pregunta. ¿Qué produciría resultados similares en mi negocio o en mi empresa? Así que prácticamente la pregunta pues puede ir en 2 vertientes importantes. ¿Qué no estoy haciendo yo en mi vida personal que marcaría una diferencia importante? ¿Y qué no estoy haciendo yo en mi empresa o negocio que también marcaría una diferencia fundamental, radical en mis resultados? Mientras vas pensando en las respuestas, que espero que las tengas porque hay gente que ni siquiera sabe eso, mientras vas pensando en las respuestas, vamos a entrar de lleno a la esencia del hábito número 3, primero lo primero. Ya cuando abordamos el primer hábito que se llama ser proactivo, este hábito es el que nos dice y parte de un paradigma muy importante que dice: tú eres el creador, tú estás a cargo. El primer hábito lo que hace es romper las cadenas de la dependencia, darnos cuenta que tenemos la capacidad de cambiar nuestra historia y hacer aquellas cosas importantes para darle un rumbo diferente a nuestra vida. La proactividad nos dice: sal de donde te encuentras e impúlsate y avanza hacia aquello que tú realmente deseas ser, hacer y tener. Así que este paradigma del primer hábito, ser proactivo, pues se centra o se fundamentaliza en 4 privilegios humanos. El primero de ellos se llama autoconciencia, la capacidad de darnos cuenta de nosotros mismos, darnos cuenta de nuestros talentos, de nuestras fortalezas, darnos cuenta de nuestro estado emocional, de cómo nos encontramos y el papel que jugamos.
El segundo privilegio, y le llamo privilegio porque es exclusivo de los seres humanos, se llama imaginación. La habilidad de poder crear en el escenario de nuestra mente alternativas distintas a las que estamos viviendo en este momento. El tercer privilegio, como lo llama Stephen Covey, se llama conciencia moral, que es diferenciar entre lo que es correcto y no lo es y tomar decisiones inteligentes para hacer las cosas correctas, las cosas moralmente aceptables que van a llevar bienestar no solamente a nuestra vida, sino al entorno al cual nosotros pertenecemos. Y el cuarto privilegio se llama voluntad independiente. Saber que nosotros estamos al mando en todo momento y que no somos de ninguna manera marionetas ni títeres de las circunstancias. Podemos tomar elecciones conscientes hacia aquello que realmente queremos y deseamos ser, hacer y tener. Por lo tanto, este primer hábito nos dice, es parte de este paradigma. Esto que estoy experimentando es un programa ineficiente que en algún momento de mi vida lo tomé como propio. No me gusta y puedo cambiarlo. Por lo tanto, el principio número 1, el primer hábito de Stephen Covey nos dice: tú eres el responsable, tú eres el creador y estás a cargo de esos cambios. Una vez que yo reconozco ese poder, avanzo hacia el segundo hábito. El segundo hábito marca lo que se considera como la primera creación. Es decir, empiezo a trabajar los talleres de mi mente, despierto mi imaginación para empezar a dibujar el escenario de lo que yo me gustaría, de lo que desearía que fuera mi vida. Así que el segundo hábito descansa en un principio muy importante que se llama imaginación. Y es, como les comentaba, echar a andar ese escenario para crear situaciones distintas de las que en este momento estoy viviendo. Si en este momento estoy viviendo situaciones que no me gustan a nivel personal o a nivel laboral, bueno, pues en la imaginación yo puedo crear alguna alternativa diferente. Si yo puedo vislumbrar algo diferente, si puedo crear una alternativa distinta, bueno, pues estoy entonces trabajando con lo que podrá ser la posibilidad de mi vida. Entonces, esta parte es fundamental. Mientras no eche a andar la imaginación, pues seguiré viviendo las circunstancias que en este momento, en las que me encuentro en este momento. Mi situación familiar, mi situación económica, mi situación de salud, pues no podrá cambiar porque estoy centrado en lo que está pasando ahora. Entonces, esa capacidad de imaginar es la que me puede sacar de donde yo me encuentro en este momento. El segundo concepto importante en el cual descansa, o el segundo privilegio en el cual descansa el segundo hábito, es la conciencia moral. O sea, es darme cuenta que por mucho que yo desee cosas positivas, no puedo pasar por encima de los intereses de otras personas o por las circunstancias del entorno en el que yo me encuentro. Ese respeto, esa empatía hacia mi entorno es fundamental para que entonces yo haga las cosas éticamente correctas y que socialmente sean aceptadas. Así que este segundo hábito, que es la primera creación, nos dice: yo decido consagrar mi vida a este propósito, al propósito al que yo en este momento decido dedicar mi vida. Supone un contacto profundo con nuestros valores y con la visión de aquello en lo que queremos convertirnos. Así que en nuestro segundo hábito empieza con un fin en mente, escarba en las profundidades de nuestra alma, logra despertar a nuestro ser para realmente saber hacia qué cosa queremos consagrar nuestra vida. ¿Qué es lo que deseas? ¿Cuáles son los puertos a los que tú quieres llegar? ¿Cuál es ese horizonte que tú vislumbras más allá de las circunstancias en las cuales tú te encuentras? Por lo tanto, primer hábito te dice: tú tienes el poder. El segundo hábito es, bueno, ¿hacia dónde vas a dirigir ese poder? Y el tercer hábito es lo que conocemos como la segunda creación, es decir, la creación física. La primera creación, como diría Stephen Covey, es la creación intelectual, la creación que ocurre acá. Pero la segunda creación ocurre en el plano físico, es cuando yo concreto las acciones. Por tanto, el tercer hábito descansa en el privilegio humano que se llama voluntad independiente. La capacidad que yo tengo para dirigir mi energía, dirigir realmente mi esfuerzo y hacer las cosas correspondientes a aquello que yo quiero crear en mi vida. Fíjate qué importante y cómo todo va teniendo ese sentido y va concatenando perfectamente bien. Así que el tercer hábito es la puesta en práctica incesante, momento a momento, que nos lleva a vivir una vida realmente efectiva. Cuando yo consagro mi energía, consagro mis acciones, dedico mi tiempo a aquellas actividades que son coherentes y consecuentes
con el objetivo o el anhelo de mis sueños, lo que yo quiero lograr. Es lograr concretar que esa parte física realmente se corresponda con la parte mental. Por lo tanto, la primera creación mental y la segunda creación física tienen que estar perfectamente alineadas. Porque si yo tengo mi mente por un lado y mis acciones por el otro, bueno, pues entonces me voy a dar cuenta que no importa cuánto trabaje ni cuánto esfuerzo yo haga, nunca voy a poder ver concretado todo aquello que yo deseo. Tiene que haber una alineación perfecta para que lo que yo pienso acá, primera creación, se concrete allá, segunda creación. Por lo tanto, esta capacidad humana, este privilegio humano de crear y hacer, forma parte de esos dos aspectos importantes que ocurren precisamente dentro de nuestro propio cerebro. Así que Stephen Covey siempre nos dice, tú procuras siempre liderar con el derecho y administrar con el izquierdo. Y nos habla de las habilidades cerebrales que son necesarias para poder crear las cosas. Decimos que las habilidades de liderazgo se representan en el hemisferio derecho. Es ahí donde ocurre la visualización, es ahí donde imaginamos cosas, es ahí donde proyectamos la visión que nosotros queremos lograr. Así que el liderazgo que se ejerce en el hemisferio derecho nos dice cuáles son las cosas correctas que tenemos que hacer, hacia dónde vamos a dirigir nuestra energía y cuáles son los sueños de nuestra alma. Ese liderazgo que se ejerce con el hemisferio derecho tiene que estar perfectamente complementado con el aspecto gestor o administrativo del hemisferio izquierdo, que son las habilidades que nos llevan a la planificación y a la ejecución efectiva. Así que mientras el hemisferio derecho ordena, el izquierdo ejecuta, ¿verdad? Y ahí se encuentra la voluntad independiente, haciendo las cosas que tenemos que hacer todos los días de manera consistente para avanzar hacia los puertos a los cuales queremos llegar. Recuérdalo muy bien, ¿no? Lidera con el derecho y ejecuta, administra con el izquierdo. Bien importante. Y son las dos habilidades que se necesita para poder crear las cosas. Así que amigos, pues disciplina, ¿verdad? Ejecución. Una vez que tú decides qué es lo importante, o sea, una vez que el liderazgo empieza a funcionar dentro de ti, ponemos en eso en primer lugar. Eso es lo que va a primar por encima de todo. Y eso es lo que va a tomar el hemisferio izquierdo como el proceso administrativo, el cual va a poner a la cabeza de todo para que la ejecución siempre vaya en función de aquello que nosotros queremos. Por lo tanto, recuerda, el liderazgo, nuestro liderazgo personal nos dice, este es el camino. Y nuestra ejecución a través del hemisferio izquierdo nos dice, esta es la mejor manera de llegar. ¡Pum! Dos partes importantes. Así que la administración es la disciplina puesta en práctica. Y eso es lo que al final del día, amigos míos, nos lleva realmente a un resultado consistente. Recuerda que, y alguna vez una persona muy importante, te voy a decir quién lo dijo, que fue uno de los pilares importantes en los cuales Stephen Covey se ha inspirado, decía, la persona de éxito tiene el hábito de hacer las cosas que a los fracasados no les gusta hacer. Eso lo dijo un gran autor de temas de motivación y éxito llamado Albert Gray, que uno de sus libros más importantes es El común denominador del éxito, y fue uno de los pilares importantes en los cuales Stephen Covey se inspiró. Y el mismo Gray decía, no necesariamente a las personas de éxito les gusta hacer aquellas cosas que deben hacer, no necesariamente les gusta, pero su disgusto está subordinado a la fuerza de sus propósitos. Eso, amigos míos, es disciplina. La disciplina, como decía Gray, es la capacidad de hacer las cosas que no nos gustan a pesar de que nos dé flojera hacerlas. ¿Por qué? Porque son importantes para nuestro éxito. Los fracasados encontrarán una y mil excusas para no hacerlas, pero aquellas personas que tienen éxito saben que la disciplina es fundamental. Por lo tanto, si yo quiero ir al gimnasio para tener un cuerpo super fit, bueno, hay cosas que tal vez no me guste hacer. Levantarme a las 4:30 de la mañana, bueno, hacer ejercicio durante hora y media, eso no lo soporto, ¿verdad? Pero finalmente lo hago, ¿por qué? Porque la fuerza de mi propósito es más grande que mis excusas. Esas cosas que no me gustan nunca van a estar por encima realmente de mis propósitos. Así que si yo tengo muy claro lo que quiero lograr, que es empezar con un fin en mente, fíjate, por eso es bien importante y van completamente de la mano, ¿no? Si yo tengo muy claro cuál es el propósito que yo quiero, entonces la ejecución es mucho más sencilla, porque ya le encuentro sentido a todo lo que estoy haciendo.
Pero si yo empiezo realmente a querer tener una disciplina sin una base sólida, pues entonces tarde o temprano claudicaré. Por eso el orden de los factores realmente es el necesario para que el producto resulte. Lo primero es la consecuencia de los dos hábitos anteriores, ser proactivo y empezar con un fin en mente. Así que, Stephen Covey, regresamos nuevamente a la pregunta, ¿sí? Espero que la tengas ya clara, ¿verdad? ¿Qué no estoy haciendo hoy que si lo hiciera significaría un gran cambio positivo en mi vida personal? ¿Y qué produciría resultados similares en mi negocio o empresa? Espero que ya lo hayas anotado. ¿Ya lo tienes anotado? ¿Sí? A ver, vamos a ver si ya lo tienen anotado. Mientras tú lo anotas ahí en tu hojita de papel, déjame saludar a Raúl Ortiz desde México, a Mónica Amezquita, gracias por estar con nosotros, a a mi hija Isa que está conmigo, gracias Isa, está mi hija viéndome, un beso para ti hermosa. Wendy Sierra en YouTube, gracias por estar aquí. Alexandra Hernández desde Bolivia, oye, hace mucho que no voy a Bolivia, ya voy a estar pronto por allá, gracias por acompañarnos. Déjame ver si en mi fanpage hay alguien a quien saludar, que yo creo que sí. Gracias Alicia Méndez, muchísimas gracias. Marvi Torres, gracias Estela González, de primerita dice. Gracias Carlos Camel, gracias por estar con nosotros, gracias desde Chile. Erey Martínez desde México, que no nos hemos puesto de acuerdo para el like que me dice, ya nos vamos a poner de acuerdo. También está aquí Luz Ram, ¿cómo estás? Linda tarde, igualmente para ti, gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a seguir saludando personas, vayan poniéndome ahí alguna pregunta que ustedes tengan o de dónde se están conectando para mandarles saludos. Y sobre todo dígame si ya pensaron en las respuestas de las preguntas que acabamos de hacer, que están aquí en pantalla, aquí. ¡Pau! Ahí está. ¿Qué no estoy haciendo hoy que si lo hiciera significaría una tremenda diferencia positiva en mi vida personal? ¿Y qué produciría resultados similares en mi negocio o empresa? ¿Qué cosas no estoy haciendo que si las hiciera, wow, sería un gran cambio positivo? ¿Ya las tienes? ¿Ok? Muy bien. Espero que sí. Vamos a ver entonces. Stephen Covey nos dice que en tu vida te vas a encontrar prácticamente 4 tipos de eventos. Esos eventos son fundamentales entenderlos para que nosotros podamos realmente crear esa eficacia en nuestra vida que nos va a llevar a resultados. En nuestra vida vamos a encontrar eventos que son importantes, sí, hay eventos que son muy importantes y hay eventos que no son tan importantes. Y vamos a encontrar eventos que son urgentes. Eventos que son muy urgentes y eventos que no son tan urgentes, ¿verdad? Entonces, eventos importantes y de poca importancia, eventos urgentes y de poca urgencia, podemos formar una matriz. Una matriz donde en el cuadrante 1 tenemos cosas que son muy importantes y muy urgentes. ¿Para cuándo? Para ayer. Suelta lo que estás haciendo, enfócate en esto. En nuestra vida también vamos a tener eventos que son muy importantes, pero que no son tan urgentes, ¿verdad? Pueden esperar. En nuestra vida también vamos a encontrar eventos que son muy urgentes, pero que no son tan importantes. O sea, nada más nos quitan tiempo y no nos llevan a ningún sitio, pero hay que hacerlos. Y también en nuestra vida vamos a encontrar eventos que ni son importantes, ni son urgentes, pero ahí estamos, cuadrante 4. Ahí están los 4 cuadrantes de la famosa matriz de la administración del tiempo de Stephen Covey. ¿Qué tenemos en el cuadrante número 1? Urgente e importante. ¿Para hacer cuándo? Ahorita. Ahí tenemos, ya sabes, urgencias, accidentes, fechas vencidas, problemas con los equipos, reclamaciones. O sea, tienes que actuar ya. Es el clásico bomberazo que no nos permite hacer ninguna otra cosa. Estamos ya con el tiempo encima, tenemos que resolver las cosas inmediatamente. Estamos llenos de estrés todo el tiempo y acaba el día, ya sabes, si llegas a tu casa arrastrando la cobija, como diría esa canción, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, y ni siquiera terminaste. O sea, ubicas ese cuadrante, ahí está, cuadrante 1, urgente e importante. ¿Qué hay en el cuadrante 2? El cuadrante 2, mira, hay cosas que son muy importantes, pero que no urgen, pueden esperar. ¿Cómo qué? Actividades de planeación, crecimiento personal, organización, hobbies, recreación, ejercicio, desarrollo personal, cosas que son importantes, claro que sí son importantes, pero como no urgen, pueden esperar. ¿Qué hay en cuadrante número 3? Cuadrante número 3 generalmente hay cosas que urgen, pero que no son tan importantes. ¿Cómo qué?
reuniones, algunas juntas, algunas visitas inesperadas que te llegaron sin avisar, algunas llamadas, correos electrónicos, pérdidas de tiempo, o sea, situaciones que tienes que atender que generalmente están fuera de programa, pero que realmente no te aportan gran cosa. Llegó la tía Juanita de sorpresa el fin de semana. Uy, tú tenías que hacer otras cosas y hay que atender a la tía Juanita. Bueno, ahí estás, ¿no? Total, se fue la tía Juanita que ni siquiera te cae bien y nada más te quitó el tiempo, ¿verdad? O, oye, el gerente quiere verte, junta urgente a las 3 y ahí estás a las 3 de la tarde, ni comiste, llegaste corriendo a la junta. 5 horas de junta y te quedas con la sensación de, bueno, ¿y a mí por qué me invitaron? ¿No? Si realmente mejor me hubiera ido con el cliente. Pues sí, así hay situaciones que demandan tu atención, pero que finalmente no te llevan a ningún lado. ¿Ubicas? ¿Sí? Cuadrante 3, ¿ok? ¿Qué hay en cuadrante 4? Cuadrante 4, cosas que ni importan ni urgen. Ah, pero ahí están. ¿Cómo qué? Redes sociales, distracciones, chismes, algunos programas, ya sabes, ¿no? No sabes por qué le dedicas tiempo a tantas cosas, pero finalmente después de un tiempo te das cuenta de que desperdiciaste tu día, lo tiraste a la basura y viene el arrepentimiento después diciendo cosas como, mejor en vez de haberme quedado viendo 14 capítulos de mi serie, mejor le hubiera dedicado tiempo a hacer este reporte o a leer un libro o a hacer cualquier otra cosa realmente que me hubiera aportado algún beneficio adicional y no una pérdida de tiempo. ¿Te ha pasado? O de repente agarras tu teléfono celular y abres una red social, TikTok, Instagram y empiezas a hacer el scroll, ni cuenta te das a qué hora pasaron 20, 30 minutos, 1 hora y total tiempo que pudiste haber ocupado en otra cosa se quedó desperdiciado ahí. ¿Te ha pasado? Sí, cuadrante 4, ¿verdad? Muy bien, pero ahí está. Así que imagínate nada más. ¿Qué sucede cuando tú te enfocas a cada uno de esos cuadrantes? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estás atrapado en un cuadrante que es muy urgente y además muy importante? Bueno, estás atrapado en el cuadrante número 1. O sea, cosas que demandan tu atención inmediata, que tienes que hacer sí o sí y que generalmente ya se pasó el tiempo de hacerlas. Por lo tanto, ¿qué resulta de estar en ese cuadrante todo el tiempo? Bueno, el resultado de eso es que tú estás llena de estrés todo el tiempo, mordiéndote las uñas a cada instante. Otro resultado es que estás agotado mentalmente y físicamente, estás cansado, cansada, abrumado, abrumada de tanta presión. Como decimos en mi país, ya no queremos queso sino salir de la ratonera, ¿verdad? O sea, queremos salir corriendo y generalmente nos refugiamos al cuadrante 4. Otro resultado es que estamos administrando crisis. Apagamos un incendio y ya salió el otro, y apagamos ese incendio y ya salió el otro. Y nos la pasamos apagando incendios en una falsa sensación de que estamos trabajando un montón, pero con también la sensación interna de que por más que trabajemos no vamos a ningún sitio. ¿Te ha pasado? ¿Sí? ¿Qué otro resultado de estar en cuadrante número 1? Pues si nos la pasamos apagando incendios. O sea, recién acabas de apagar uno y ya salió otro y dices, bueno, ¿cuándo se acaba esto? Otra cosa, bueno, es que lamentablemente, pues a causa de todo eso, que se nos escapa la planificación, se nos escapa la programación, generalmente estamos demasiado abrumados apagando incendios o resolviendo situaciones no esperadas, que empezamos a tener problemas familiares y problemas de salud. ¿Cuánto tiempo tú dedicas a este cuadrante? A veces yo hago esta pregunta en algunas empresas, ¿no? Y les pregunto, a ver, amigos, ¿cuánto tiempo dedican a este cuadrante o qué porcentaje de tu día está en este cuadrante? Hay gente que me dice, pues ¿a poco hay otro cuadrante? ¿No? O sea, como que solamente conocen eso en su empresa. Pero déjame decirte que aproximadamente un ejecutivo común y corriente puede emplear cerca del 70 al 85% de su tiempo en este cuadrante 1. Obviamente es un cuadrante que te agota, pero no podemos decir que es un cuadrante muy productivo. Ahí no se encuentra la mejora. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú estás en un cuadrante en el cual estás haciendo cosas que son muy urgentes, pero que no son tan importantes? Tú estás atrapado en cuadrante 3, o sea, resolviendo cosas, pero que por mucho que tú hagas, créeme que no van a generar una importancia significativa en tu vida o en tus resultados. Entonces, ¿cuál es el resultado de estar en cuadrante 3? Bueno, que tienes una visión cortoplacista de las cosas, o sea, tú estás apagando incendios momentáneos, pero que no son significativos para tu desarrollo personal o profesional. Tú estás administrando crisis solamente, todo lo tienes perfectamente bajo control, pero tienes bajo control cosas que no son tan importantes.
Tú estás con un carácter camaleónico, es decir, como una veleta al viento. Estás adaptándote a las circunstancias, a las exigencias de todos los días, que si bien eso es importante, si yo no digo que no sea importante, pero no es tan productivo. Si estás atrapado en cuadrante 3, bueno, las metas y los planes para ti no son tan importantes. Tú estás con tu agenda en la mano todo el tiempo, resolviendo situaciones y sobre todo, y muy importante, atacando incendios que están llegando, pero que no son tan importantes. Claro, al final del día te sientes impotente, sientes como que no tienes control de las situaciones, te sientes que no te da tiempo absolutamente para nada, te sientes abrumado o abrumada por todo lo que tienes que hacer y realmente por más que trabajes tampoco es que sea una diferencia importante. ¿Te ha pasado eso? ¿Sí? Reuniones, juntas, reportes, cosa y media que tú tienes que hacer pero que no te reporta gran beneficio. ¿Te ha pasado, verdad? Bueno, cuadrante 3. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú estás atrapado en un cuadrante en el cual es poco urgente, ¿verdad? Las cosas que tú estás haciendo, o sea, no urgen, y además tampoco son tan importantes. Bueno, tú estás atrapado en cuadrante 4. Así es. Cuadrante 4 en cosas que ni importan ni urgen, pero ahí estás, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado de estar en cuadrante 4? Bueno, el resultado ya te lo puedes imaginar. Si yo me la paso todo el día haciendo cosas inútiles, bueno, este es el cuadrante de la pérdida de tiempo. Bien, el recurso más importante que tenemos, que se llama tiempo, se nos escapa como arena entre los dedos. Es el cuadrante de la procrastinación. Luego lo hago, en lo que acaba la serie, terminan las luchas, me paro. O sea, ese tipo de cosas que no nos permiten avanzar en las cosas significativas de nuestra vida. Sabemos que tenemos cosas importantes por hacer, pero las dejamos para después, porque estamos atrapados en el cuadrante número 4. Es el cuadrante de la irresponsabilidad. Generalmente estamos ahí, ¿verdad? Dedicando tiempo y energía a cosas que no tienen ningún sentido ni nos aportan ningún beneficio. Obviamente desarrollamos una actitud hedonista tóxica, es decir, una actitud descaradamente enfocada al placer, al bienestar personal, pero no un bienestar positivo, sino un bienestar tóxico, es decir, nos dejamos llevar por los placeres de la vida y abandonamos la responsabilidad, lo cual no te va a llevar a ningún resultado positivo. ¿Lo ubicas? ¿Lo ubicas? ¿Sí? Ok. Cuadrante 4. ¿Qué pasa cuando tú estás en un cuadrante donde estás haciendo cosas que no urgen, pero que son muy importantes? ¿Qué pasa? Tú estás en cuadrante 2 y en el cuadrante 2 ahí los resultados son bien diferentes. El resultado de estar en cuadrante 2 haciendo cosas importantes aunque no urjan son radicalmente los que hacen una diferencia importante. Empiezas a desarrollar visión, perspectiva, empiezas a ver más allá de las cosas que son evidentes para los demás, empiezas a desarrollar un sentido de misión personal que te hace hacer cosas distintas porque tienes el tiempo y lo dedicas para hacerlo. El cuadrante 2 es el cuadrante del equilibrio que te permite tanto ser eficiente y efectivo con las cosas de tu empresa, de tu negocio, de tu actividad profesional, pero también te enfocas mucho en tu propio crecimiento personal, construyendo para el futuro. Es el cuadrante de la disciplina, donde hacemos las cosas que tenemos que hacer. ¿Recuerda lo que era la disciplina? Hacemos las cosas que tenemos que hacer, aunque sintamos que no tenemos tiempo o aunque sintamos que no queremos hacerlas. Entonces sabemos que tenemos que hacer ejercicio, sabemos que tenemos que leer, sabemos que tenemos que levantarnos temprano, hacemos cosas que nos llevan realmente a subordinar nuestros deseos hedonistas en áreas de un desarrollo personal cada vez mayor, mayor y mayor. Es el cuadrante que nos lleva al control, al autocontrol personal, a la capacidad de controlar nuestros instintos de placer y subordinarnos realmente a los principios que rigen nuestra propia vida. Fíjate qué importante, el cuadrante 2 es el cuadrante de la disciplina y del control. Obviamente cuando tú estás en ese cuadrante casi no hay crisis, las crisis son muy poquitas, porque como administramos muy bien nuestro tiempo, realmente nos dedicamos a hacer las cosas importantes, no hay mucho tiempo para sorpresas en nuestra vida. ¿Te das cuenta? Eso es lo que sucede cuando tú estás en cuadrante 2. Ahora, aquí tengo al genial Peter Drucker,
una persona que cambió la manera de ver el negocio y de manera de ver la administración de las empresas desde hace muchísimo tiempo, uno de los grandes gurús del desarrollo organizacional. Y bueno, Stephen Covey, un gran amigo personal de Drucker decía: las personas efectivas no se orientan a los problemas, sino a las oportunidades. Así que una persona efectiva se orienta a las oportunidades, y las oportunidades no siempre son tan evidentes. Las oportunidades generalmente siempre están ahí esperando ser encontradas. Pero como estamos tan abrumados resolviendo problemas, ¿verdad?, quejándonos de todo lo que nos acontece, nunca tenemos tiempo para ver las oportunidades. Y como no las vemos, se nos escapan. Bien, aunque estén enfrente de nosotros y nuestra mente está basada en la reactividad, estamos reaccionando, resolviendo problemas y no construimos partiendo del cuadrante 2, entonces realmente se nos escaparán las oportunidades. Regresamos a las preguntas, ¿no? Nuevamente, espero que ya las tengas escritas. Muy bien, y las preguntas son: ¿qué no estoy haciendo hoy que si lo hiciera significaría una tremenda diferencia positiva en mi vida personal? ¿Y qué produciría resultados similares en mi negocio o empresa? ¿Ya lo tienes escrito? ¿Ahora sí? Muy bien, ok, ¿ya lo tienes? Ok, a ver, entonces, ¿qué no estoy haciendo hoy que si lo hiciera significaría una gran diferencia importante en mi vida? No sé qué anotaste, no alcanzo a ver desde acá, pero si Stephen Covey no se equivocó, eso que tú escribiste lo podríamos colocar en cuadrante 2. ¿Por qué lo sé? Porque es algo muy importante, porque de otra manera no lo hubieras escrito. Es algo muy importante porque significaría una gran diferencia positiva en tu vida personal y también en tu empresa. Por eso es muy importante. Pero como no es urgente, pues entonces no lo estás haciendo. Esa es la razón por la cual esas cosas significativas en nuestra vida que dejamos para después, las podemos colocar aquí en cuadrante 2. Y es la gran paradoja del tiempo. La gran paradoja del tiempo es esta: que por más que tú sepas cuáles son aquellas cosas que tienes que hacer para darle un giro importante a tu vida, por alguna extraña razón las dejamos para después. ¿Y qué crees? Todo aquello que tú dejas para después, que son importantes en cuadrante 2, tarde o temprano te lo vas a encontrar en cuadrante 1. Esa es la maldición del cuadrante 2. ¿Cuándo vamos al dentista? ¿Cuando nos duele una muela? No. O sea, cuando es endodoncia, poco no. Cuando ya es urgente e importante. ¿Cuándo vamos al médico? Cuando me siento un poquito mal, no. Cuando ya es operación, ahí es cuando vamos. ¿Cuándo nos ocupamos de nuestras finanzas? ¿Cuándo? Cuando estamos quebrados, ¿verdad? Es decir, todas aquellas cosas que son importantes en nuestra vida, las dejamos para después. Y si tú dejas cualquier actividad importante en tu vida para después, tarde o temprano te la vas a encontrar aquí en cuadrante número 1. Por lo tanto, es muy importante darnos cuenta que el cuadrante de la efectividad, el cuadrante proactivo, el cuadrante que nos exige disciplina, el cuadrante de la transformación es el cuadrante número 2. Todo lo que tú dejes de hacer acá es de lo que te vas a llenar aquí en el cuadrante número 1. Así que, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan? ¿Dejar de hacer cuadrante número 1? No puedes. ¿Por qué? Porque son cosas muy importantes. No puedes dejar de hacer cuadrante número 1. Entonces, ¿dónde está el secreto? El secreto consiste en darnos cuenta dónde se nos está escapando el tiempo y tomar acciones consistentes ahí, en esos cuadrantes, que es el cuadrante número 3 y el cuadrante número 4. Cuadrante número 3. Cosas que son muy urgentes, pero que no son importantes. Por lo tanto, delégalas, entrégaselas a otras personas. Total, si fallan, no te preocupes, no son tan importantes. Eso te va a permitir soltar, tener tiempo suficiente para dedicarlo a otras cosas que son más relevantes. Esas juntas, delégalas, esas llamadas, delégalas, esos reportes, delégalos, ponlos en manos de otras personas. Competentes, sí, correcto, ¿verdad? Tienen que ser competentes, porque de eso también depende tu negocio, o tu empresa, o tu área de trabajo. Pero no van a marcar una diferencia significativa o muy importante. Por lo tanto, entrena a tu gente, facúltala para que puedas delegar. Y entonces tu atención y tu tiempo dedicarla a cosas de cuadrante número 2. Y cosas de cuadrante número 4 que no tienen nada que ver con tu desempeño personal,
abandónalos. No tiene ningún caso que sigas perdiendo el tiempo ahí. Se requiere mucha decisión, se requiere mucha conciencia, se requiere mucha determinación para dejar de hacer aquellas cosas que no te llevan a ningún lado. Sobre todo porque generalmente el cuadrante número 4 suele ser un refugio del cuadrante número 1. Cuanto más abrumados estamos, cuando más cansados estamos, cuando más frustrados estamos, es cuando llegamos a casa y decimos cosas como, ya, me urgía desconectarme, ¡pum! Y pones la tele, ¿no? O sea, sí, ok, te desconectas, pero te desconectas de la efectividad también. Entonces, no caigas en esa trampa. Por lo tanto, recuerda, cuadrante número 3, delega. Cuadrante número 4, abandona. Y ahora sí, como dice la canción, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícaselo a cuadrante número 2. Y mientras más trabajes el cuadrante número 2, más orden vas a tener en tu vida, más armonía y equilibrio vas a tener. Vas a tener la posibilidad de crecer, de avanzar y de evolucionar, no solamente en tu vida personal, sino también en tu empresa o negocio. Entonces, todo lo que tú hagas aquí en cuadrante 2 va a ser positivo porque va a estar enfocado realmente a tus objetivos de vida. Por eso es tan importante el hábito número 2, empieza con un fin en mente. Cuando yo tengo muy claro cuál es el fin que estoy persiguiendo y a qué voy a consagrar mi vida, es muy fácil darme cuenta de las actividades a las cuales voy a dedicar tiempo y energía. Si en este momento, ya sabes, yo me pongo ahí a jugar con piedras y lodo y todo eso, ¿qué cuadrante será? Uno piensa, no, Manuel, es el número 4, ¿ok? Y si lo hago con mi hija, entonces se vuelve cuadrante número 2. Por lo tanto, la pregunta más importante no es ¿qué estoy haciendo? La pregunta más importante es ¿a dónde me lleva esto que estoy haciendo? Y ahí echamos a andar un poder muy importante, un privilegio humano llamado imaginación. Imagina. ¿Qué podría pasar si sigues haciendo las cosas como las estás haciendo? Echa a andar tu imaginación. ¿A dónde me lleva esta actividad que estoy realizando? ¿Por qué voy a hacer esta llamada telefónica? ¿Por qué voy a contactar a este cliente? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si en vez de hacer el reporte me encierro en mi habitación a ver la televisión? O sea, ¿qué puede pasar? Y entonces cuando echo a andar la imaginación, que es un privilegio humano, empiezo a darme cuenta a través de la conciencia moral lo que es correcto de lo que no lo es, y a través de la voluntad independiente digo hasta aquí. Eso solamente lo hacemos los seres humanos. Por lo tanto, recuerda, muy importante, hábito número 1, ser proactivo, tú tienes el control. Hábito número 2, ¿hacia dónde diriges ese control? Y hábito número 3, administra ese poder para realmente concretar todo aquello que tú mereces ser. Por lo tanto, el primer hábito te dice, tú eres el programador. Tú eres el programador. El hábito número 2 nos dice, formula el programa. Ya que tú eres el programador, ándale, formula el programa. Y el hábito número 3 te dice, vive el programa. ¿Sí? Vive el programa. Son así de sencillo y así de complicado, porque para eso se necesita realmente empezar a dominarte a ti mismo, a ti misma. Por eso la conquista de estos 3 hábitos nos llevan a la victoria privada. Y tú no puedes aspirar a generar acción con las demás personas si no consigues esta victoria privada. No lo puedes hacer. Así que de los 7 hábitos de Stephen Covey, todos los 7 hábitos pertenecen al cuadrante número 2, porque tienen la capacidad de determinar en nuestra vida una extraordinaria diferencia positiva. Esto es lo que hacen los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, pero pertenecen al cuadrante 2, al cuadrante de la disciplina, al cuadrante de la planificación, al cuadrante de la proactividad, a eso. Por lo tanto, tienes que dedicar tiempo para tu propio crecimiento, porque de otra manera, entonces vas a empezar a actuar como un malabarista en tu vida que no te va a llevar a ningún sentido. Recuérdalo, trabajar un montón no significa necesariamente ser una persona efectiva. Así que amigos, algunas recomendaciones importantes. Identifica una actividad de cuadrante 2 que has abandonado. Ponla por escrito y comprométete a realizarla. Bien importante. Así que puede ser una buena tarea para el día de hoy, ahora que estamos empezando la semana. Muy bien.
Identifica una actividad de cuadrante 2, o sea, una actividad que es importante y significaría un gran cambio positivo en tu vida, y comprométete a realizarla. Incorpora a tu vida un tiempo importante para dedicarte a esa actividad. O sea, forma la parte de tu vida diaria, forma la parte de tu rutina personal, que forme parte, que entre realmente a tu vida. No que la hagas de vez en cuando, como a veces sucede, ¿no? Oye, ¿y cuándo haces ejercicio? Pues ay, cuando puedo, ¿no? No. O sea, que sea una disciplina personal. Cuando tú la incorporas a tu rutina diaria, la encarnas en ti y de alguna manera la empiezas a formar parte de quien tú eres. Y cuando te conviertes realmente en aquello que tú eres, es cuando las cosas empiezan a funcionar realmente. Identifica dónde se te está escapando el tiempo y delega cuando las tareas sean urgentes y poco importantes. Yo recuerdo cuando trabajaba en una empresa hace muchos años en México, que yo identifiqué claramente cuáles eran las actividades importantes y prioritarias en mi área de trabajo, y esas yo me encargaba de ellas. Todo lo demás lo delegaba, no lo hacía yo. Así que ponía en las manos de mis supervisores todas aquellas tareas que se tenían que hacer, pero que los podían hacer ellos perfectamente bien. Y yo liberaba mi tiempo, mi energía para poder pensar y crear en alternativas que llevaran a la empresa a ser cada vez más productiva. A eso me dedicaba. Pero eso solamente lo haces cuando tú eres capaz de delegar, cuadrante 3. Y abandona actividades triviales que no te están llevando a ningún sitio. Abandónalas de una vez por todas. Esas series que no te dejan nada positivo, esas actividades triviales que solamente te quitan tiempo, esas situaciones que solo te llenan de angustia, córtalas de una vez y dedícate tiempo al cuadrante número 2. Y así es como vamos avanzando en nuestra vida. La victoria privada, recuérdalo muy bien, antecede a la victoria pública. Yo no puedo tener éxito con mi grupo de colaboradores, no puedo realmente formar equipos altamente efectivos, no puedo realmente dejar nada importante en la sociedad a menos que no me haya vencido primero. Y vencido a mí mismo significa realmente subordinar mis deseos bajos, mis instintos básicos, en aras de un objetivo superior. Eso es lo que hace realmente la victoria privada. No se puede tener éxito en nuestras relaciones si no se ha pagado el precio con uno mismo. Me encanta esta frase de Stephen Covey, ¿verdad? Entonces me recuerda mucho a esa frase de Sun Tzu en El arte de la guerra, que aquel general que vence a un ejército es un general que tiene mucha fuerza. Ese general que vence a 100 ejércitos es un general realmente poderoso. Pero aquel general que logra vencerse a sí mismo es realmente un general invencible. ¡Wow! Sensacional. Entonces, por eso se llama victoria privada, que antecede a la pública. El camino hacia la interdependencia, o sea, avanzar desde donde nos encontramos a la conquista del último de los hábitos, que es alcanzar la interdependencia, que es el paradigma del nosotros, se hace creando una relación auténtica y genuina con los demás. Así que estos 3 hábitos, ser proactivo, empezar con un fin en mente y lo primero, nos ayudan a vencernos a nosotros. Logramos la victoria personal. Ahora avanzamos hacia la victoria pública. Y la victoria pública consiste en crear esas relaciones genuinas y sinceras con las personas con las cuales participamos o nos encontramos en nuestro camino por la vida. Es como crear, ¿cómo te explico? Una cuenta de banco emocional. ¿Qué es eso de la cuenta de banco emocional? Mira, todas las personas somos como un cajero electrónico. Imagínate, ¿no? Tú cuando vas al cajero y quieres sacar plata, quieres sacar dinero, metes tu tarjeta al cajero, tecleas tu NIP y el cajero te va a dar plata siempre y cuando haya dinero en la cuenta, tenga saldo, ¿verdad? O sea, eso es así. O sea, si no tienes saldo, pues por mucho que tecleas tu NIP, el cajero no te va a dar ni $1, ¿verdad? Tiene que haber dinero ahí. Ahora, para que haya dinero en tu cuenta de banco, tiene que haber depósitos en tu cuenta de banco, depósitos frecuentes en esa cuenta, ¿verdad? Para que cuando yo quiera hacer un retiro, haya saldo. Y la regla es, asegúrate que tus depósitos sean mayores que tus retiros. No hace falta leer a Kiyosaki para saber eso, ¿verdad? O sea, si quieres vivir una vida tranquila y libre de preocupaciones, asegúrate que tus depósitos sean mayores a tus retiros. Esa es la regla. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Todas las personas tenemos una cuenta de banco emocional.
Esa cuenta de banco emocional funciona exactamente igual que la cuenta de banco normal, común y corriente. Funciona así. Para que yo pueda crear sinergia con las personas, necesito que haya saldo en esa cuenta de banco emocional. Por lo tanto, yo me ocupo de hacer depósitos frecuentes y honestos en la cuenta de banco emocional de las personas. ¿Cómo hago yo un depósito en la cuenta de banco emocional de alguien? Bueno, pues apreciando lo que hace, dándole las gracias por los favores que ella me da, ¿no? Recordando sus problemas y preocupándome por ellos, siendo empático con esas personas, preguntándole por sus familias, interesándome por sus asuntos. Estoy haciendo depósitos en su cuenta de banco emocional. ¿Para qué? Para que en el momento en que yo tenga que hacer un retiro, que necesite algo, ¿verdad? Entonces haya saldo y la persona, bueno, pues pueda responder. Entonces, es una relación bien interesante porque me lleva a entender que si yo quiero obtener algo de alguien, pues primero tengo que estar dispuesta a darlo, porque yo no puedo tener de regreso nada que yo no haya enviado primero. Y esto descansa en una ley muy importante, que es la ley del dar. Ahora, esto solamente funciona si es que se hace de manera incondicional. ¿Qué significa? El famoso dar sin esperar recibir nada a cambio. Porque en el momento en que tú lo haces esperando el beneficio posterior, algo pasa que el universo se pone en contra, ya no funciona. Así que tienes que ser generoso, generosa en proporcionar esos aportes en la cuenta de banco emocional de las personas. Bien, bien importante. Creo que hay 6 depósitos clave. Bueno, no creo yo. El doctor Covey nos dice que hay 6 depósitos clave que es importante que nosotros tomemos en cuenta para que entonces la cuenta de banco realmente empiece a funcionar y avancemos hacia la interdependencia. El primero de los depósitos importantes se llama: tenemos que aprender a comprender a la persona. Y comprender a la persona va mucho más allá de la empatía. Significa realmente interesarnos por su forma de pensar, darnos cuenta que su actitud o la manera como se comporta o cómo se dirige, pues obedece a una razón importante. La comprensión me ayuda a unir los puntos que existen en la historia personal de esa gente. Entonces, cuando yo comprendo realmente de dónde viene, comprendo realmente por qué se comporta como se comporta, es mucho más fácil interactuar con esa persona. Así que la comprensión es fundamental para solidificar la relación y que podamos avanzar hacia una relación interdependiente. El siguiente depósito que es muy importante hacer es: presta atención a las pequeñas cosas. Y las pequeñas cosas, como diría Ken Blanchard, realmente mientras más me doy cuenta de la importancia de las cosas pequeñas, más entiendo que en realidad no hay pequeñas cosas, sino que todas son importantes. Pequeñas cosas que muchas veces pensamos que no significan gran cosa, como un buenos días, un cómo te sientes, oye qué bien te queda ese color. Pequeñas cosas que hacen sentir bien a la gente y que de alguna manera van afianzando esa relación. Pequeños detalles que tú recuerdes con relación a su familia o a sus gustos personales. Se dice que la magia está en los detalles, ¿verdad? La magia está en esas cosas pequeñas, imperceptibles, pero que hacen sentir a la otra persona que son importantes para ti. Eso crea un gran depósito en la cuenta de banco emocional. Otro depósito importante: mantener los compromisos. Sí, fíjate que cuando yo me comprometo con alguien a algo, estoy realmente haciendo una promesa. Y mi solvencia moral, realmente lo que me hace valer como persona, es mantener esos acuerdos. Si yo falto a esos compromisos, si yo falto a esos acuerdos, pues estoy deteriorando la relación de confianza. En ese momento se fractura la relación y lamentablemente las cosas ya no vuelven a ser las mismas. Así que mantén los compromisos para convertirte en una persona de una sola pieza, por la cual los demás meteríamos las manos al fuego. Otro depósito importante se llama: aclara las expectativas. Que la gente sepa exactamente cuáles son las reglas del juego. Que la gente sepa exactamente qué es lo que tú esperas de ellos. Cuando la gente sabe exactamente cuáles son esas reglas, sabe muy bien cuáles son los límites por los cuales se tiene que desenvolver, ¿verdad? Ya no hay sorpresas, ya no hay engaños, ya no hay máscaras, ya no hay disfraces. Sabemos cuáles son las reglas del juego. Lastimosamente muchas veces todo lo dejamos a la imaginación de los demás. Recuerdo hace algún tiempo, en alguna ocasión que trabajaba para una empresa, recuerdo que
que me decía uno de mis coaches, a ver Manuel, elige a un colaborador tuyo, al que tú quieras, a ver Panchito que nunca hace nada, Panchito, ok. Y me dijo mi coach, a ver, haz una lista de las cosas que tú esperas que Panchito haga. Yo hice mi lista de cosas, yo espero que Panchito llegue a tal hora, que haga esto, que haga este reporte, hice una lista como de 20 cosas, ya está, ahí está, ¿no? Y entonces mi coach dice, Panchito, ven, y llama a Panchito. Yo pensé que le iba a leer mi lista, no, ¿saben lo que hizo? Dijo, a ver Panchito, haz una lista de las cosas que tú crees que tu jefe espera de ti. Y Panchito hizo su lista. Cuando acabó Panchito, me entregó las dos listas mi coach y me dijo, míralas, compáralas. ¿Se parecen? Sorpresa, no se parecían. Una o dos cosas sí, pero lo demás era completamente diferente. Por eso Panchito nunca daba una, porque yo pensaba que él sabía lo que yo quería y Panchito pensaba que él comprendía lo que yo quería. Total, que estábamos fuera de comunicación. Cuando tú no aclaras las expectativas, pasan ese tipo de confusiones y entonces por eso vienen los problemas interpersonales. Bueno, una de las razones, ¿verdad? Así que aclara las expectativas para que la gente sepa cuáles son los límites en los cuales se puede mover. Creo que otro aspecto importante que tenemos que velar, otro depósito personal, se llama demostrar integridad personal. Y la integridad no es otra cosa más que ser la persona que decimos que somos. Cuando no usamos máscaras sociales, cuando somos de una sola pieza, la integridad significa la integración de nuestras partes fragmentadas, que realmente la persona pueda confiar en nosotros. Y la confianza es algo que solamente tú puedes inspirar, no la puedes obligar, no puedes hacerlo. No puedes llegar así, ponerte delante de las personas, le digo, tengan confianza, no puedes hacerlo. O sea, por más que se los digas, eso lo tienes que generar y solamente lo genera una persona íntegra. Y la integridad es el resultado de nuestra conciencia moral, de saber la diferencia de lo que es correcto de lo que no es correcto. Y la ética viene de elegir el camino correcto, ¿verdad? Una persona ética no es aquella persona que dice tener valores, no. Una persona ética es que lo demuestra a través de su comportamiento. Eso te hace ser una persona íntegra. Y ser una persona íntegra es uno de los mayores depósitos que tú puedes hacer en la cuenta de banco emocional de los demás. Bien importante, discúlpate sinceramente cuando haces un retiro. Cuando metes la pata, cuando dices algo que no debiste hacer, cuando cometes un error, discúlpate. A veces no queremos hacerlo porque tenemos la errónea idea de que vamos a parecer tontos delante de las demás personas. Pero sinceramente, tú cuando ves a una persona que se disculpa por un error que cometió, ¿qué piensas? No sé tú, pero yo pienso y digo cosas como, wow, se necesita valor y ser una persona íntegra para reconocer un error. Para mí, una persona que se disculpa por algo que hizo tiene un valor muy especial. Así que yo creo que eso mismo pensarán de nosotros. Así que no tiene nada de malo equivocarse. De lo que sí tiene mucho de malo es que no te disculpes sinceramente y de corazón cada vez que cometes un error. Discúlpate sinceramente para recuperar parte del retiro que acabas de hacer. Y de esa manera es como vamos avanzando hacia la interdependencia. Este es un preámbulo con respecto a lo que vamos a ver en el próximo capítulo. En el próximo capítulo vamos a empezar ya el primero de los hábitos que nos van a llevar hacia la interdependencia, a la victoria pública. Vamos a hablar del cuarto hábito y va a ser muy, muy interesante y para mí va a ser un gusto acompañarte en ese proceso.